Vamos a leer la hermosa palabra del Señor. Dice, aconteció pues, después, que él iba, es decir, Jesús, a la ciudad que se llama Naín. Diga conmigo, Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso siguiente. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Que en esta tarde el poder de tu Espíritu comience, Señor, a moverse en medio de esta palabra tuya, porque así está escrito. Tu palabra se mueve en el corazón de los discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. Y esa palabra está aquí en esta noche fluyendo. Señor, en el nombre de Jesús, que el poder de la palabra de Dios en este día traiga el cambio, traiga la transformación, anime a los desanimados, sane a los enfermos. Cambie, Señor, la perspectiva ante las situaciones de la vida, cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo haga, Señor, conforme a lo que ha destinado para este día, para esta hora, para este momento, porque es crucial para muchas vidas. Señor, no me cabe duda que el poder del Espíritu Santo sigue vigente. Que el poder del Espíritu Santo sigue llenando los corazones, que el Espíritu Santo sigue bautizando vida, que el Espíritu Santo sigue sanando, que el Espíritu Santo sigue entregando dones a los suyos. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Dame la sabiduría, la capacidad para expresar lo que tú quieres de tu corazón y yo pueda decir lo que hay que decir y no más allá de lo que tú quieres que diga, Espíritu Santo. Te amamos y engrandecemos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Cristo viene de otro lugar. Cristo había estado en Capernaum. Y cuando va en camino de esta situación que acabamos de leer, él previamente había estado sanando al siervo de un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un soldado que tenía a cargo un centenar de hombres, soldados, ¿sí? Y ese hombre había creído que Jesús podía sanarlo, aunque estaba a la distancia, y le decía, si el siervo, que estaba lejos, estaba enfermo, Jesús iba a decir la palabra y se iba a sanar. Y Jesús le dice, ¿más cerca? ¿Sí? Y Jesús le decía, ok, tu siervo está sanado, le dice a los amigos, usted lee el capítulo anterior y lo va a entender. Y dice, nunca vi una fe como la de este centurión, porque él le dice, yo tengo soldados a mi cargo y ellos me hacen caso. Y así también como tú diste la palabra, yo también creo. Eso había pasado un poquito antes. Lo que sucede desde ese escenario, Jesús tiene que ir a otro lugar. Y ese lugar se llama Naín. No sé si puede ser un poquito más bajito. Un poquito más abajo. Eso. Naín. Y Naín es un lugar, si usted se imagina, vamos a poner acá arriba, me gustan los mapas, acá arriba está Galilea, ¿sí? Y está el mar de Galilea, está dentro de la tierra. Y Capernaum está en un ladito, hacia el lado izquierdo, por decirlo, de este gran mar. Y Naín está hacia abajo, está hacia el sur. Está a 50 kilómetros hacia el sur de Capernaum. Y Jesús había sanado al siervo del centurión. Digo santurrón, hermano. Santurrón. El centurión estaba en Capernaum. Y 50 kilómetros hacia abajo estaba Naín. ¿Sí? ¿Cómo se llama el lugar? Naín. Naín significa un lugar de belleza. Buenos pastos. Un buen prado. Eso es lo que significa Naín. Y fíjese que cuando llega a ese lugar, Jesús tiene que caminar desde Capernaum hacia el sur, y no solo, dice que va con discípulos, muchos discípulos,
Va con una gran multitud y dice que ese camino, los expertos dicen que toma aproximadamente un día de camino. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que Capernaum está más cerca al nivel del mar y Naín está mucho más arriba. Entonces el camino era ir subiendo y llegar a ese lugar. Ahora la pregunta es, igual que la semana pasada, ¿por qué Jesús tiene que ir ahí? ¿Por qué tiene que ir a Naín? Que era un lugar que estaba lejos, no quedaba de camino, que estaba en medio de... Él tiene que ir a ese lugar con un propósito específico. Es Jesús que siempre toma el camino alternativo para llegar donde tiene que llegar su palabra y salvar. Jesús tenía aproximadamente 31 años cuando llega a ese lugar. Era los comienzos del primer año de su gira ministerial. Él comienza desde el bautismo que tiene con Juan. Él se va al desierto, ¿se acuerda que lo vimos la semana pasada? Es tentado por el enemigo y él vuelve en el poder del Espíritu y comienza su gira ministerial. Y uno de los grandes lugares, aunque sea un lugar pequeño, Naín, marca el destino de la vida de una mujer que lo había perdido todo. Naín, aunque es un lugar muy pequeño, era un lugar próspero. Era un lugar donde había cultivos, cereales, olivos. Era un buen lugar para vivir. Era un lugar tranquilo. Era un lugar de belleza, de hermosura. Un buen campo. ¿A cuánto le gustaría ir a vivir al sur? Un buen lugar en el sur de Chile, ¿cierto? Es un sueño ir a vivir. Valdivia, no sé si alguien me nombra algún otro lugar bonito. Villarrica, hacia adentro, ¿cómo? Chiloé, Frutillar, Panguipulli, Coyipulli, y todos los terminaban en Puyi, porque no me acuerdo de todos nuestros poblados hacia el sur. Qué hermoso. Jesús no quería ir a vivir ahí. Jesús quería ir ahí porque tenía que hacer algo. Los hijos de Dios nos movemos con propósito y el Hijo de Dios tenía un plan en ese lugar. Pero fíjese cómo son las cosas, las paradojas. Ese lugar que significa belleza, que significa un lugar donde se supone que había una gran agricultura, no vivía mucha gente, se supone que los historiadores dicen que habían aproximadamente 30 casas, 35 casas, 200 personas vivían ahí aproximadamente en la época de Jesús. Muy poquitas personas, todos se conocían. Entonces cuando Jesús va a Naín y para llegar a ese lugar tiene que caminar un día, son 50 kilómetros. Él tiene que atravesar todo ese lugar y tiene que ir subiendo a ese poblado que está, digamos, rodeado de un cerro y está esta parte de la agricultura que era muy hermoso. Por eso se llamaba Naín. Había belleza, verdes prados. Pero la paradoja es que en ese lugar había una mujer que había quedado viuda y estaba en este minuto no solamente viuda, sino que había perdido a su hijo. Quizás las personas, nosotros pasamos dificultades, situaciones difíciles, donde a veces parece que todo está bien, parece que tenemos buen trabajo, estamos de a poco creciendo, tenemos una linda relación, estamos construyendo, pero algo sucede en la vida que siempre ocurren pruebas que nadie espera. Y esto no solamente le ocurre a la gente que tiene necesidades, le ocurre a la gente con riquezas o en pobreza, porque viene la lluvia o el sol sobre justos o injustos. Ninguno de nosotros está exento de la prueba, pero los que estamos en Dios, la respuesta siempre llega a tiempo. Y es el Espíritu, y vuelvo a decir, porque así he tratado de vivir mi vida en el Señor desde muy chiquitito, sirviendo al Señor, que he aprendido con los años a que es el Espíritu que va guiando hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién voy a
vivir el resto de mi vida. Voy a emprender. Vas a estar tú, Señor, ahí. Voy a cambiarme de trabajo. Es tu voluntad que me cambie de trabajo. Voy a tomar esta decisión. Voy a trabajar en esta área de la iglesia. Voy a tener un hijo. No voy a tener hijos, etcétera. Los que son guiados por el Espíritu es porque nacimos de nuevo. Y ser guiados por el Espíritu significa depender de Dios. Y este pueblo, que era un pueblo muy pequeñito, muy chiquitito, de muy poca gente, 200 personas, uno de los habitantes estaba sufriendo el dolor nuevamente, porque esa mujer, que no se da su nombre, era viuda. Creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con la necesidad de la pérdida de una mujer cuando alguno de nuestros hermanos en la fe tiene una pérdida como esa. Cuando alguno de nuestros familiares tiene una pérdida, o nosotros mismos que hemos vivido o hemos pasado por la muerte cercana. Pero Dios, que tiene que hacer el viaje por la vida de Cristo, un Jesús humano, una persona que tiene que llegar a Naín, y tiene que llegar con la respuesta a tiempo. Pero dice, pero es que ya había pasado, su hijo estaba muerto. No solamente era una viuda. Para los judíos, ser una persona viuda significa que el hijo tenía que hacerse cargo, la familia tenía que hacerse cargo. Pero esa mujer ya no solo era viuda, sino que se había convertido en una mujer desamparada. No solamente pasar una persona de segunda categoría dentro de la categoría que ellos le daban como judíos. Una persona que dentro de la comunidad iba a estar sola. Y no solo sola, sino que le iba a costar salir adelante porque el hijo que tenía no era un niño, no era una mujer tan joven para volverse a casar o se cumpliera la ley del levirato, donde algún pariente redentor pudiese casarse con la persona y seguir continuando con la familia. No había nadie más con quien ella pudiese seguir adelante. Ella estaba completamente sola. A veces las pruebas que hay en este mundo nos dejan aislados. No sabemos qué decidir. No sabemos cómo tomar una decisión. Las personas que están a nuestro alrededor quizás no son buenos consejeros. Y gente que te dice, mira, vas a quedar solo. Nadie está contigo, tu familia no te entiende. ¿Qué haces aquí en este país solo, sola? Pero Jesús viaja 50 kilómetros sin detenerse para llegar justo a tiempo, para ponerse ahí a la entrada de la puerta de ese poblado y encontrarse con el cortejo fúnebre para poder decirle una palabra de esperanza a esta mujer, no una palabra de recriminación, sino una palabra tierna que le dice, no llores. ¿Cuántas veces de nosotros nos encontramos en pruebas tan difíciles y nadie viene con nosotros sino con palabras duras, palabras fuertes, difíciles, o el silencio, o el menosprecio? Pero hay un Jesús que en esta noche nos dice, no llores. Quizás ese valle que nosotros a veces cruzamos en esta vida, es necesario pasarlo, porque la vida va desarrollándose con la madurez, las experiencias, para que nosotros podamos encontrarnos con el Hacedor. Es Jesús que viene caminando desde Capernaum con una multitud de gente, con una multitud de personas, para traer la respuesta a una mujer que lo había perdido todo. No solamente era para los judíos que era una cheraz, era una viuda que lo había perdido todo. No tenía un esposo. Ella no dice aquí que estaba orando, estaba llorando. No estaba diciendo, Dios mío, ayúdame ahora, que solo estaba llorando. Quizás previamente, en algún momento, el Señor la vio llorar y clamar por la necesidad más profunda que ella tenía,
Pero esta mujer jamás se le escuchó, por lo menos en este texto, no se ve clamando a Dios o recriminando a Dios. Ella estaba aceptando su realidad. Pero Jesús tiene que venir de Capernaum y llegar a Naín, un lugar de belleza donde en ese minuto solo se estaba bañando de tristeza, dolor, desesperanza y abandono. A veces nuestros ojos solamente ven el dolor, a veces nuestros ojos no ven la salida, a veces la enfermedad toca la puerta de nuestra casa y nosotros no sabemos qué hacer. Pero Jesús está ahí para llegar a las puertas de la ciudad, para llegar a las puertas de mi casa y decirnos: no llores más. Porque la respuesta siempre llega a tiempo. Nosotros a veces nos retrasamos, a veces: jefe, voy en camino, llego en 5 minutos, llego en 3 horas más, media hora más. No, si en 5 minutitos llego, y llego en 20 minutos más. No, si más ratito te lo llevo, y el más ratito se transforma en media hora, 40 minutos, pasado mañana. Pero es Dios que nunca tarda. Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías 54, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, ellos estaban sufriendo, habían sido llevados por su desobediencia, estaban en juicio, pero Dios estaba llamando a su pueblo y diciéndole: yo tengo la oportunidad para cuidarles, rescatarles y olvidar su viudez. Todas las pérdidas que ustedes han tenido acá en Babilonia, yo un día las voy a restaurar. Así Dios trajo a esta mujer una respuesta para poder ser el consuelo a una mujer que necesitaba a alguien que la sustentara. Jesús viene proactivamente a la necesidad de esta mujer. Y dice la Biblia que se detiene el cortejo fúnebre y Jesús toca el féretro, algo que no podían hacer, porque rompía las leyes de la purificación. Jesús no lo podía hacer, no podían tocarlo, y Jesús lo hace, rompiendo los cánones de la sociedad, mostrando que la necesidad humana es más grande que las reglas que se imponen dentro de la religiosidad. Jesús se acerca a la necesidad donde dice: no vayas ahí porque es un lugar peligroso. No te acerques ahí porque esas personas no son dignas de ti, no están a tu altura. No, ese lugar está lleno de gente complicada. No vayas ahí. Jesús va donde hay que ir. Por eso cuando Dios llama y nos habla aquí, nuestro pastor Eduardo nos dice: vayan donde está la necesidad. Es porque es el llamado del corazón de Dios a la compasión, a la esperanza, donde hay dolor. Usted y yo somos Jesús en esta tierra, para donde hay lugares de desesperanza, donde hay gente que tiene muertos en vida, que no tienen salida a sus situaciones de esta vida. Pero Dios que está trayendo esperanza por medio de gente como usted y como yo, que van a cumplir la misión y la compasión de Cristo en el lugar donde estén. No importa el poblado, no importa si son grandes multitudes. Jesús se acerca a un poblado de solo 200 personas. Hay gente que le llama la atención mucho de las luces. Y gente que a uno le dice: oye, hermano, usted canta en una iglesia grande, usted hace esto. Son procesos que Dios hace, que Dios mueve las cosas. Hay necesidades, y yo tengo necesidades igual que usted. Yo tengo luchas igual que usted. Mi esposa y yo tenemos luchas, hay enfermedades igual que usted. Somos padres, tenemos que criar, tenemos que educar, tenemos que trabajar, tenemos que servir al Señor. Dios te trajo a este lugar para enviarte como Jesús llegó, con un propósito donde hay necesidad. Donde hay necesidades, Dios te quiere levantar a ti para hacer la respuesta que llegue a tiempo. No solamente Jesús llega a tiempo porque Jesús está ahí como en Naín, que Él llega personalmente.
Dios se metió dentro de ti y de mí para hacer la respuesta a la necesidad de las personas. Recuerdo hace muchos años atrás, fuimos a ver a una persona que estaba muy mal en su casa, muy mal. Nadie la iba a ver. Yo estaba muy chico y estaba aprendiendo. Y esta persona me hace entrar a su casa, una casa muy humilde, y me dice, tomemos tecito. Tomamos tecito. Y yo veía ratones que pasaban así por la casa. Y yo aprendí de gente que me llevaba a conocer lugares así para predicar y conocer dónde hay necesidad. Conocí lugares muy necesitados, para conocer el dolor desde el punto más cercano. Y cada día Dios tiene que ir moldeando nuestro corazón para conocer la realidad. Y era muy niño y yo me quedaba asombrado. Y cuando estábamos tomando once ahí, compartíamos el Evangelio. Y tomábamos té. Y sigo vivo aquí, no me dio nada. No me enfermé del estómago, porque los ratones paseaban delante de nosotros, hermano. Qué increíble. Porque cuando vamos con el deseo de predicar a Cristo, yo siendo muy adolescente, Dios se glorifica. Y Dios resucita vidas. Le dio esperanza a esa familia. Donde hay necesidades, en su trabajo, orando por gente. En nuestros trabajos, yo recuerdo hace un tiempo atrás, estábamos en otro lugar, una persona importante me decía, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano, puedes orar por mi mamá, puedes orar por mi familia, puedes orar por mi esposo. Nosotros somos aquellos que Dios puede usar para llevar esa respuesta concreta y esa respuesta a tiempo. Es Dios que te conecta con personas y te hace viajar a grandes lugares, a muy lejanos lugares o pequeños lugares para hacer la respuesta para esas personas. Jesús nos lleva a lugares donde jamás pensamos. Gente que puede tener la mejor situación o una situación difícil, el proceso de la vida. Pero Dios que te lleva a ese lugar para hacer esperanza como Cristo llegó a ese lugar, para hacer esperanza a ese lugar. Cristo transforma las necesidades en oportunidades para hacer respuesta donde hay muerte, llevar vida. Y dice que Jesús toca el féretro y le dice, joven, levántate. Y el joven comenzó a hablar y resucitó delante de los ojos de ese poblado. ¿Cuántos de aquí a lo mejor Dios quiere usar con esas maravillas? Quizás usted puede orar por un enfermo y se va a levantar en el nombre del Señor. Quizás puede usted orar por una persona que esté muerta y puede volver a la vida. A mí me gustaría ver eso un día. Pero yo creo en un Dios de poder. He visto gente sanarse delante de mis ojos. Hemos visto gente aquí sanarse delante de nuestros ojos. Gente sanada a través de lo que se empiezan a contar los testimonios. Cuando nuestro pastor Eduardo nos ha contado la historia de vida, los testimonios que hay a través de lo que ha sucedido a través de los años en tiempo de Dios. Nosotros hoy tenemos que seguir adelante el legado de Jesucristo. Cristo está llamando a su iglesia a creer lo que Cristo hizo y comisionó a sus discípulos. Llevó a una gran multitud de discípulos, no solamente para tener el fan club detrás, los followers, para que le dieran like. Le estaba enseñando, vayan donde yo voy. Donde hay necesidad, donde hay muerte, ustedes tienen que ir. Donde hay necesidad, yo tengo que llevar vida a través de ustedes. Es mi espíritu que va con ustedes. Y no importa si eres pequeño, grande, rico o pobre. Es oír y hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Y quiero decirte en esta tarde que Dios quiere comisionarte para hacer la respuesta a esta nación de Chile.
Dios te ha puesto en un lugar estratégico, escúchame bien, Dios te ha puesto en un lugar estratégico para hacer lo que Dios quiere que hagas en ese lugar. ¿O tú crees que estás en el lugar que estás porque es casualidad? ¿O Dios te puso ahí para hacer luz en medio de las tinieblas? Dios te puso, así como Jesús llegó a Naín, para transformar ese momento de dolor en un momento de esperanza. Porque la mujer estaba totalmente sola. ¿Quién será la esperanza para la gente desamparada? ¿Quién será la esperanza para donde hay dolor? ¿Quién será la esperanza para aquellos que no tienen nada? ¿Quién será la esperanza donde hay dudas, preguntas, desamparo? ¿Qué hago con mi vida? Estoy a punto de suicidarme. ¿Quién tendrá una palabra de esperanza? La iglesia tiene esa palabra de esperanza. Usted y yo somos la iglesia. Gloria a Dios. No llores. Hija, hijo, no llores. No llores. Y dice que acercándose al féretro, lo detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y ese muchacho se levantó de ese lugar. Y dice la Escritura que todos tuvieron temor y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. No hay espacio para ninguna otra cosa que cuando Dios hace algo extraordinario es reconocer que Dios está en medio de esto. No es algo humano, no es algo que yo haga, es algo que hace el Espíritu Santo en medio de la gente. No es que yo convierta a alguien, no es las palabras elocuentes o que hable de corrido. Es el poder de la palabra de Dios, es el poder del Espíritu obrando en medio de su iglesia. Es el poder del Espíritu que brota del corazón de Dios para decir a los muertos que vuelvan a vivir, a tus hijos que vuelvan a vivir, a tus sueños que vuelvan a vivir, aquellas cosas que están muertas. Dios le dice a todo lo que está muerto que vuelva a vivir si Él quiere. Lázaro, ven fuera, y salió. En el Antiguo Testamento, en la viuda de Sarepta. Manda al profeta, le da sustento, le da harina, le da aceite, se le muere el hijo. La misma situación. Viene el profeta, se vuelca sobre el hijo vuelve a vivir, glorifican a Dios. Esa mujer sale adelante, Dios es glorificado. Dios da vida a quien quiere dar vida. Dios hace como Él quiere. Él saca adelante aquellas cosas que Él tiene un propósito que cumplir. Dios quiso poner en alto el nombre de Naín, siendo un pueblito chiquito, le dio fama y reconocimiento en la Escritura aquí en Lucas. Dios es glorificado en las cosas pequeñas. Eran 200 personas, 30 casas. No hay milagro pequeño. Hay un Dios grande. Porque es Dios quien lo hace en el nombre de Jesús. Ha llegado la respuesta, Naín. Ha llegado la respuesta a ese lugar. Nadie conocía, quizás escuchaba ese lugar. Pero Jesús sí tenía que ir a ese lugar. Si usted recorre todos los pasajes de la Biblia, siempre Jesús buscaba lugares que parecían pasar desapercibidos. Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Nadie quería pasar por ahí. ¿Quién va ahí? Jesucito va ahí, pues, hermano. Jesús va allá. Se acuerda y sabe. El que vimos la semana pasada, Jesús va ahí a Betesda, 38 años sufriendo. Y esta mujer, la viuda de Naín, nos representa a cada uno de nosotros. No tiene nombre, pero sí tuvo esperanza. No tiene nombre, pero tuvo una respuesta.
No tiene nombre, pero el Espíritu Santo sí la conocía. No tiene nombre, pero tiene un lugar en la historia de la Escritura. No tiene nombre, pero ha pasado al salón de la fama de las mujeres que estaban sufriendo para levantarlas con el poder del Espíritu Santo. No había provisión en la tierra, pero había provisión en el cielo. No había provisión de los hombres, había muerte, pero Dios la llamó a vida, aquel hijo que estaba lejos. Ese es mi Dios. Se acerca a aquellos que están quizás sufriendo. Él toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos trajo en esta noche. Y Él te quiere usar para ver cosas tan grandes como esta. A veces conversaba con mi esposa y digo, ¿cuento este testimonio? No lo cuento. Hay muchas cosas que uno vive en el Señor y ve tantas cosas extraordinarias, hermano, que parecen locura, parecen cosas demasiado extremas, pero Dios que las va haciendo. Yo creo que usted tiene muchos testimonios y escuchamos muchas historias, cómo Dios ha salvado familias, gente que está a punto de lanzar si viene alguien y lo toma, gente que la van a asaltar y aparece un animal, un perrito cuidando, hermanos de nuestras iglesias, hermanos que estaban enfermos terminales, Dios los sana, pero a veces no siempre es así, no siempre es así, y a veces la prueba llega y sucede, pero quiero decirle algo, Dios sigue ahí, no te dejaré, no te desampararé. En las pérdidas más grandes de mi vida, porque he tenido grandes pérdidas en mi vida, Él me ha dicho, yo estaré contigo. Una vez estaba hospitalizado y yo estaba muy mal, muy enfermo, pasé un periodo bien difícil y estaba acostado ahí y estaba estudiando. Y cuando yo no sabía lo que pasaba, pero estaban orando por mí, Dios le habla a alguien y le dice, Benjamín tiene proyectos conmigo, pero yo tengo un plan con él. Y yo quiero decirte que ninguno de los que estamos aquí, o si yo hoy día tengo la oportunidad de compartir un mensaje, yo no soy mejor que usted, ni soy mayor que usted. Hoy día estoy aquí, mañana puede estar usted. Pero quiero decirle, quizás usted tiene muchos proyectos, pero Dios tiene un plan con usted. El plan es más grande que las muchas ideas y proyectos que tenemos en mente. El mayor plan para un hijo de Dios es conocerlo a Él. Ese era el plan perfecto, que yo pueda conocerle a Él paulatinamente. Yo tenía muchos sueños, muchos proyectos, muchos de esos murieron, caducaron, pero hay muchos otros que Dios ha puesto en mi corazón y los he ido viendo como Dios va haciendo. Lo que parece muerto, Jesús aparece en el camino. Yo no lo esperaba, pero le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y yo te digo, iglesia, levántate en el nombre del Señor. Quizás tienes que ser la provisión para alguien. Tienes que ser el pan para alguien. Tienes que ser el agua para alguien. Tienes que ser el abrazo para alguien. Tienes que ser el consuelo para alguien. Este joven tenía que ser la provisión para una viuda. Así es Jesús. Dios levanta a gente para seguir la vida. Dios levanta a aquel que estaba muerto para que reciba la vida. Cristo estaba mostrando que Él era poderoso, no solamente para haber multiplicado el pan, para multiplicar los peces, sino para dar vida. Y estaba mostrando lo que había de venir, que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, porque aquel que iba a morir también podía resucitar entre los muertos. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Y el nombre del Señor fue glorificado cuando Dios visitó a ese pueblo, porque la respuesta siempre llega a tiempo. Amén.
Le invito a ponerse de pie. En el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Porque tú eres aquel que hace las cosas. Y dice que entonces se incorporó y se lo dio, dice, a su madre. Y dice que en el verso 17 se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor, te damos gracias porque Jesús debe ser glorificado, Jesús debe ser exaltado, Jesús debe ser levantado. Dios mío, cada uno de nosotros puede ser Jesús en esta tierra. Somos hijos de Dios. Fuimos llamados cristianos, Cristos pequeños, no por la grandeza humana, sino por el grande que vive en el corazón de los hombres. Esa respuesta donde tiene que llegar, vas a levantar a hombres y mujeres de este lugar. No me cabe duda, Señor, que sigues levantando. No vas a hacer solamente cosas mañana, sino que las sigues haciendo hoy. No me cabe duda que tú estás desafiándonos para creer que así como Cristo caminó y tomó la decisión para llegar a un lugar, a un poblado difícil de acceder, así tú estás levantando y estás poniendo una pasión en el corazón para llevar tu palabra a otros lugares. Porque hay lugares donde la respuesta aún no llega, pero la respuesta va a llegar y va a llegar a tiempo. Y Dios quiere usar tu vida y mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, están levantando hombres y mujeres de Dios para que la respuesta llegue a tiempo donde tú quieres que llegue. Señor, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y no me cabe duda, donde cada uno de nosotros ha sido puesto, es un lugar estratégico para que el Espíritu Santo haga la obra de convencimiento donde tiene que seguir actuando el poder de Dios. Señor, aquí hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios que tú has levantado, has puesto dones, has puesto capacidades, pero hay temor. Hay un temor que reprime. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, deja actuar la obra del Espíritu. Déjate usar porque Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. Dios está levantando hombres y mujeres con capacidades del Espíritu que le darán gloria al Señor, porque Dios está obrando y sanando y dando capacidades. Que los portentos que se vieron por mano de Jesús siguen adelante por medio de la iglesia. No me cabe duda que los mejores días, Señor, nuestros ojos lo verán. Veremos gente levantarse en medio de la muerte. Veremos gente sanada de cáncer. Veremos, Señor, aquellas personas que están paralíticas levantarse. Nuestros ojos lo verán en esta casa en el nombre de Jesús. Nuestros tiempos no serán, Señor, de acuerdo a la medida de nuestras incapacidades, sino que serán hechas en la medida de la grandeza del poder del Espíritu Santo. Dios está trabajando con hombres y mujeres que están entregando su vida para que Él trabaje y así ocurra como ocurrió en Naín. Dios quiere llevar y capacitar a otros para que vean cómo Jesús hizo la obra. Así la multitud y los discípulos pudieran ver que Jesús sanaba, que Jesús traía esperanza a una comunidad que necesitaba una respuesta a tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada uno de tus hijos y tus hijas que están en esta casa en esta tarde, para que vuelvan a creer que tú puedes usarles para tu gloria, para que ellos puedan volver a creer que hay dones que tú les has entregado, que hay un llamado en sus vidas que deben de cumplir. Y algunos de ustedes están reprimidos ante el llamado de Dios, y vuelve Dios a recordarte en este día, hermano. Yo te llamé para hacer lo que tienes que hacer. Yo te llamé a mi obra. Tú tienes que hacer lo que he puesto en tu corazón. Te dije esto, aquello, pero no has obedecido.
Pero quiero decirte que este es tu día para que vuelvas a tomar el arado y sigas adelante. Yo he puesto dones en tu vida y esos dones no han sido revocados. Vuelve a creer, vuelve a retomar, vuelve a confiar, vuelve a confiar, vuelve a confiar. Porque así como yo hice portentos en el pasado, sigo obrando, sigo trabajando, sigo sanando, sigo restaurando, sigo perdonando. Porque es el poder de mi Hijo sobre tu corazón por medio de mi Espíritu. Padre, oro por cada uno de tus hijos, para que ese mover del Espíritu siga en este lugar, Señor, tocando y activando corazones. Señor, si estamos en esta casa, estamos siendo preparados para lo que ha de venir los próximos meses. No me cabe duda que aquí hay personas que tú las usarás de manera extraordinaria. Quizás aquí, Señor, tenemos grandes evangelistas que tú estás levantando, Señor. Y nuestros ojos no lo ven. Vemos los niños corriendo a nuestro alrededor, pero de aquí están levantando hombres y mujeres que serán usados para tu gloria. Nuestros hijos y nuestras hijas, Señor, serán aquella generación que tú levantarás para que vayan a poblados, a lugares donde jamás quizás pasó por nuestra mente. Pero los que fuimos formados para ir viendo desde muy niños la necesidad, hoy creemos con todo nuestro corazón que seguimos adelante porque tú nos enseñaste a depender de ti, a saber que somos necesitados de ti, a saber que dependemos de tu presencia, a saber que somos necesitados de la gracia y que hay cuerdas de amor que si nos haces pasar y nos permites pasar por momentos difíciles, tú nos dices en esta noche: no llores más, no llores, yo soy tu respuesta, dice el Señor.